Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Carolina y don Álvaro, bienvenidos ambos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Muy bien. Qué bueno. Doña Bien. Carolina, ¿cuál es su caso? Ya, yo quiero el divorcio. ¿Cuánto Y- tiempo lleva separada? Llevo 3 años separada. ¿Y casada? Casada del 2015. ¿2015 se casaron? No, convivimos 9 años y los casamos. ¿Y se Y de casaron? ahí tuvimos, sí, a los 9 años los casamos en el 2015 y tuvimos 2 años casados. Entonces llevan 2 años separados o 1 año y medio. No, 2 años. 3 años. Es ¿2 que no, años? no calza. 2 años. 2 años. 2 años separados. Bueno, o sea, se casaron y se separaron casi, prácticamente. Estuvieron re Nos poquito casamos juntos después. como 2 años, 2 años y medio, más o menos. Y ahí nos Sí, separamos. Ya. ¿Y hay hijos de esta relación? Sí. sí, ¿Cuántos hijos? 2. 2 hijos Y míos. una niña que él Y la reconoció. niña que no es hija mía. O sea, son 3 hijos entonces. Sí, 3 en total. Y usted dice que hay una que no sería hija biológica suya, don Álvaro. Sí. Y por eso yo, más que nada del divorcio, yo quisiera arreglar esa inquietud mía. O sea, arreglar que el papá biológico, el real, se haga cargo de la niña. ¿Pero está reconocida por usted, esa tercera hija? Sí, reconocía. Pero ¿Y? yo la reconocí sabiendo que no era hija mía. Ah, O sea, no. Yo la reconocí. Él sabía. No sabía, Él no sabía sabía que era que, hija él mía. sabía que era, No no sabía. era hija de él. No sabía. Porque si yo hubiese sabido, no la reconozco. Y después yo, por ejemplo, lo separamos y a los meses después supe y pregunté y me dijeron que yo lo había hecho voluntariamente, ¿me entiendes? Pero yo no sabía. Y incluso después de inscribirla, uno tiene como un año sí, 1 año de plazo. para por ejemplo, para hacer juicio, pero no, ya se pasó y nosotros nos separamos, la niña tenía 3 años. O sea, Entonces yo- estamos hablando entonces de la hija menor de ustedes. Sí, O sea, usted Sí. ya llevaba una relación de pareja, un matrimonio, 2 hijos, y se produce este tercer embarazo que usted dice que usted supuso en primera instancia que era hijo suyo o hija suya. claro, obviamente, por algo la inscribí yo en el civil, porque 100% yo Pero pensaba que era hija mía. él, en el momento él sabía de cuando yo No. supe que estaba embarazada, tenía 5 meses, No. él me preguntó. Y él, No, cuando él me nunca, preguntó, yo se ella lo nunca- dije. Y ella después nunca él me dijo a sabía, mí. después, incluso después él me apoyó cuando se No. enteró toda mi familia, porque este era un tema de él y yo. Cuando se enteró toda mi familia, No. él dijo, la niña aún sí va a ser siento mía, dijo siempre, porque está a mi apellido. Pero lo que no No, entiendo, eso doña es- Carolina, eso es- ustedes estaban viviendo juntos aún, casados aún, en la misma casa, y usted se embaraza de otra persona. No, porque en ese transcurso estuvimos separados. No, eso es sí, nosotros estuvimos separados, pero yo, la niña, yo nunca... En supe que la ese niña- transcurso yo nosotros 100%, estuvimos separados y después cuando yo volví yo con nunca él, supe que la yo me niña enteré que estaba no embarazada era mía, y nunca. él sabía. Después que lo separamos, los meses después, ahí supe por qué, y no supe por de parte de ella, sino que Doña la Carolina, pareja- ¿cuánto tiempo que la estuvieron pareja separados? del- de la pareja Estuvimos 5 meses separados. Y cuando volvió con él, ¿cuántos meses de embarazo tenía? Yo tenía como 22 semanas y ya. Incluso cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, me dijo que ella no sabía, que tenía 5 meses y no sabía. Y estaba Yo no penada sabía que porque no estaba sabía embarazada que- porque si lo hubiera sabido, que hubiera estaba buscado penada el porque papá no sabía biológico, que ni no se siquiera había lo hubiera cuidado, buscado a él. y ahora resulta que cuando volvimos ahora tiene 22, tenía 22 ¿Y semanas, cómo se tenía dio una cuenta, fecha clarita. doña Carolina, cómo se dio cuenta entonces que estaba embarazada y que este hijo no era de don Es que Álvaro? lo que pasó, doctora, que yo cuando yo me separé de él, yo me puse un tratamiento. A mí supuestamente me tenía que llegar la menstruación y me tenía para ponerme el tratamiento, que es el Pélex, que se coloca en el brazo. Y yo me lo coloqué porque a mí me llegó ese mes la menstruación.
me lo coloqué y a mí me dijeron que me le iba a cortar la regla. Y en todo ese transcurso yo dije, estoy con el tratamiento y en ningún momento me imaginé que me podía estar embarazada yo en ese... Ya, y cuando supo que estaba embarazada, ¿cómo tenía tan claro de quién era el hijo? ¿Quién era Por el los padre? meses. Por los meses. Pero ella nunca me dijo a mí, O estoy sea, embarazada de porque otra la- persona. A ver, vamos ordenando. Entonces pasó un tiempo en que usted vuelve con don Álvaro, piensa Sí. que no está llegando su ciclo menstrual porque está con un tratamiento, pero finalmente se da cuenta que está embarazada. Me imagino que Sí. cuando le dicen la cantidad de semanas de gestación que tiene, usted saca la cuenta y se percata que el hijo biológico no es de don Álvaro, Porque- es de su otra pareja. Entonces, mi pregunta ¿es usted la que tiene que ir donde don Álvaro y comentarle y explicarle lo que está pasando? Sí, pues. ¿Cómo lo hizo? No, porque en ese momento nosotros cuando Ella no yo me supe dijo que nada. estaba embarazada, cuando yo supe que estaba embarazada, Ella nunca me incluso dijo, los estoy dos, embarazada de otra los persona. dos, Nunca me dijo los eso, dos no. fuimos a ¿cómo se llama? Al doctor. Y incluso el doctor le dijo cuántas semanas sabía y él me preguntó, ¿ese hijo es mío? No, nunca me dijo ella. Sí, yo eso dije que está fue. embarazada nomás yo tengo y está embarazada. No, no. Porque yo era la Él pareja de él. sabía yo tenía que ese obvio la que tenía niña que no ir era de él, conmigo a- porque él la reconoció. Después, cuando él se enteró, No. mi familia, No. él dijo, incluso vino para la casa, me dijo, Yo fui siempre el ¿sabes? último en Que enterarme. siempre va a ser mi hija, siempre va a ser mi hija, y Ya, siempre va a estar don reconocida Álvaro, por mí. espéreme un segundo que necesito respuestas a algunas preguntas que doña Carolina aún no me ha dado. Tengo más o menos clara la primera parte que usted cuenta. Lo que quiero saber, y necesito respuestas bien precisas. ¿Cómo se enteró usted que estaba embarazada? ¿Se hizo un test de embarazo de los que venden en la farmacia? ¿Se sintió mal y fue al médico? ¿Cómo se enteró? No, lo que pasa es que me hice un test de embarazo Ya. porque empecé a sentir malestar en el estómago. Ya. Cuando usted se hace el test de embarazo y este da positivo, ¿qué hace después? ¿Va al médico? ¿Le cuenta a don Álvaro? ¿Qué hace? Le cuento que estoy embarazada, llorando porque ¿Por qué? igual no sabía, le cuento llorando porque no sabía que los días que tenía, si iba a ser de él o de la otra persona que yo estuve. Por eso después, en esa misma semana, yo me hice la ecografía y salieron Ya. las fechas. Y cuando le exactas. hacen la ecografía, ¿cuántos meses tenía de embarazo? Tenía 22 semanas. Ya. ¿Y usted Y los había, meses- ¿y usted había vuelto con don Álvaro hacía cuánto? Así había como 2 meses. Entonces, cuando se hace el test que venden en la farmacia, que solamente tiene dos posibilidades, positivo o negativo, ¿por qué usted no Sale pensó que positivo. podría...? Sí, salió positivo. ¿Por qué cuando vio la rayita positivo, se acababa de hacer el test de embarazo, vivía ya con su pareja hace 2 meses, ¿por qué no pensó que era de don Álvaro? Porque había estado con otra persona. Pero hacía 2 meses. Antes de los 2 meses. Antes de los 2 meses. Sí, pues, pero podría haber tenido, insisto, el test solamente dice si es positivo o negativo, por lo tanto podría haber sido de hace un mes atrás solamente. Sí, por eso por eso le estoy diciendo yo, porque yo estaba como que entre contenta y no contenta. Porque No, yo decía, me iba a dijo que ser- se puso a llorar porque lo era de don Álvaro. Por eso me puse a llorar, pues si estaba. Entonces, insisto en mi pregunta, ¿por qué supuso inmediatamente, tuvo tan claro que no era hija de don Álvaro? Porque ella sabía que no era hija mío. Simple. Porque no sabía cómo Esa es la reaccionar, pues sí, porque Esa es la ya- respuesta. tenía supuestamente un tratamiento. Vamos al Ella otro, vamos al otro. Es por lo mismo, señora. Si usted me está diciendo que estaba con un tratamiento mientras estuvo con otra persona y por lo tanto dedujo que ella no iba a quedar embarazada, vuelve 2 meses con su pareja, después de 2 meses se entera que está embarazada, lo natural y obvio fuera que hubiera pensado y lo que hubiera querido, tengo recién un mes de embarazo y es de mi marido y todos felices. Pero usted inmediatamente sabía que el hijo no era de él, me parece. Voy ahora a don Álvaro. Pregunta para usted. Dígame. ¿Cómo le cuentan a usted? ¿Cómo le cuenta a doña Carolina que está embarazada? ¿Se acuerda las circunstancias? Son hechos importantes que uno generalmente recuerda clarito dónde fue y cuándo fue.
Ella no... fuimos al doctor. Pero Hicieron una ecografía. pero antes de ir al doctor, le debe haber dicho, Álvaro, ¿me acompañas al doctor porque o para? ¿Algo le comentó? No, ella fue al doctor, no me dijo estoy embarazada, nada. Ah, Fuimos fue al sola. doctor, no. ¿Fue sola ella? No, fuimos al doctor. Fuimos al doctor No. ¿Y a qué se supone que iban al doctor? a hacerse una ecografía. Porque, ¿Y por qué? Porque según decían que era algo para el, ¿cómo se dice esta cuestión? Por el colon y eso. Porque ella le caía mal se sentía como hinchada y todo eso. Le podía hacer que tenía el colon inflamado, una cuestión Ya. así. Y ahí sale el embarazo. o sea, usted estaba dentro de la consulta cuando le empiezan a hacer la ecografía para Claro, buscar problemas sí. estomacales y ven una guaguita. Claro. ¿Y qué pasó Doctora, con no usted? fue ¿Qué pasó así. con usted cuando le dicen eso? Cuando se da pues cuenta que está embarazada. yo empecé a dudar también, pues. Empecé a dudar al tiro, yo dudé al tiro. ¿Por qué el médico le dijo cuántas semanas era? ¿Les dio alguna...? Claro, y empecé como a atacar pesas y así, pero duda. Porque no habíamos estado separados y también uno... Ya, ¿y lo conversó con ella? ¿Lo conversaron ambos? No. Tengo dudas, no sé si es mío, ¿algo? No, ella siempre me dijo, no, es tuyo, no. Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Carmen Gloria a tu servicio. Nuestro equipo sigue trabajando para solucionar su problema, así que nos puede llamar al 22707-7692 o escribirnos a carmengloria@tvn.cl. Nuestro equipo intentará siempre buscar una solución concreta y real para su problema. Y así fue lo que pasó en el caso que veremos ahora, a continuación. Entonces, cuando se hace el test que venden en la farmacia, que solamente tiene dos posibilidades, positivo o negativo, ¿por qué usted no pensó que positivo. podía...? Sí, salió positivo. ¿Por qué cuando vio la rayita positivo, se acababa de hacer el test de embarazo, vivía ya con su pareja hace 2 meses, ¿por qué no pensó que era de don Álvaro? Porque había estado con otra persona. Pero hacía 2 meses. Antes de los 2 meses. Antes de los 2 meses. Sí, pues, pero podría haber tenido, insisto, el test solamente dice si es positivo o negativo, por lo tanto podría haber sido de hace 1 mes atrás solamente. Sí, por eso por eso le estoy diciendo yo, porque yo estaba como que entre contenta y no contenta. Porque No, yo decía, me iba dijo a que ser- se puso a llorar porque lo era de don Álvaro. Por eso me puse a llorar, pues si estaba. Entonces, insisto en mi pregunta, ¿por qué supuso inmediatamente? Tuvo tan claro que no era hija de don Álvaro. Porque ella sabía que no era hija mío. Siempre. Porque no sabía cómo Esa es la reaccionar, pues sí, porque estaba. Esa es la ya- respuesta. Tenía supuestamente un tratamiento. Vamos al Sí, otro, sí. vamos al otro. Es por lo mismo, señora. Si usted me está diciendo que estaba con un tratamiento mientras estuvo con otra persona y por lo tanto dedujo que ella no iba a quedar embarazada, vuelve 2 meses con su pareja, después de 2 meses se entera que está embarazada, lo natural y obvio fuera que hubiera pensado y lo que hubiera querido, tengo recién 1 mes de embarazo y es de mi marido y todos felices. Pero usted inmediatamente sabía que el hijo no era de él, me parece. Voy ahora a don Álvaro. Pregunta para usted. Dígame. ¿Cómo le cuentan a usted? ¿Cómo le cuenta a doña Carolina que está embarazada? ¿Se acuerdan las circunstancias? Son hechos importantes que uno generalmente recuerda clarito dónde fue y cuándo fue. Ella no... fuimos al doctor. Pero, Hicieron una ecografía. pero antes de ir al doctor, le debe haber dicho, Álvaro, ¿me acompañas al doctor porque o para? ¿Algo le comentó? No, ella fue al doctor, no me dijo estoy embarazada, nada. Ah, Fuimos fue al sola. doctor, no. ¿Fue sola ella? No, fuimos al doctor. Fuimos al doctor No. ¿Y a qué se supone que iban al doctor? a hacerse una ecografía. ¿Y por qué? Porque según decían que era algo para el, ¿cómo se dice esta cuestión? Por el colon y eso. Porque ella le caía mal se sentía como hinchada y todo eso. Le podía hacer que tenía el colon inflamado, una cuestión Ya. así. Y Y ahí sale el embarazo.
O sea, usted estaba dentro de la consulta cuando le empiezan a hacer la ecografía para Claro, buscar problemas sí. estomacales y ven una guaguita. Claro. ¿Y qué pasó Doctora, con no usted? fue ¿Qué pasó así. con usted cuando le dicen eso? Cuando No, se da pues cuenta que está embarazada. yo empecé a dudar también, pues. Pues empecé a dudar al tiro, yo dudé al tiro. ¿Por qué el médico le dijo cuántas semanas era? ¿Les dio alguna...? Claro, y empecé como a sacar cuentas y así, pero duda. Porque no habíamos estado separados y también uno... Ya, ¿y lo conversó con ella? ¿Lo conversaron ambos? No. Tengo dudas, no sé si es mío, ¿algo? No, él siempre me dijo, no, es tuyo nomás. Es tuyo nomás, nada más. Ella nunca me dijo que no es de otra persona, no, es tuyo, ¿no? No, sinceramente, no le creo 100% a ninguno de los dos. Pues si yo soy el marido de alguien, voy a un examen médico, de cualquier cosa, por otro procedimiento, resulta que en ese examen le dicen, la señora está embarazada. ¡Oh, qué buena noticia! Sería la reacción normal de cualquier pareja que está con su pareja ahí en ese examen. ¡Qué buena noticia! Generalmente uno pregunta, ¿cuánto tiene? ¿Una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses? Si el médico le dice, tiene 2 meses y medio, 3 meses, y resulta que está viviendo con usted hace solo 2 meses, tal como dice usted, uno diría, entonces no es mío. Y si eso fue lo que usted dijo, entonces supo del primer minuto que no era suyo. Es que a mí me entró la duda, pero yo le dije, empecé a sacar Doctora, cuentas, la miraba a ella y ella... Yo cuando me hice el test de embarazo, y ella no me él dijo a estaba mí, acá ¿sabes conmigo. qué? Este niño En ese no- momento este él niño, estaba esta acá guagua no es conmigo. tuya. Y él cuando nosotros fuimos a la ecografía, él sabía que íbamos a la No. radiografía porque yo estaba embarazada. Claro, podía haber estado embarazada, pero después de los 2 Pero meses. tú sabías Pero que no, yo me hice el test de embarazo porque antes de ir a la ecografía No. fuimos a donde mi mamá y mi mamá lo... ¿Qué hacemos le dijimos a mi entonces? mamá. Porque don Álvaro, empezando la audiencia, lo primero que dijo, estoy de acuerdo en divorciarme, pero hay un hijo que no es mío y no me corresponde hacerme cargo. Claro. Sí, y esto estaba hablado, ella sabía que... Y mientras no resolvamos ese problema o ese asunto, que más bien es una forma de resolverlo más bien ética, moral, en conciencia, porque legalmente, don Álvaro, usted reconoció a este tercer hijo o hija como Obvio, suya, pero sí, no- lo reconoció y legalmente es el padre hasta que mueran, Sí, o si es que el papá esta- biológico aparece y reclama su paternidad. Pero a mí yo he conversado con harto y me dicen que ella puede hacer eso, pues ella. Yo No. no puedo. Si yo pudiera hacerlo, Ella tampoco lo puede hacer. Quien lo puede hacer es el papá biológico, que reclame la paternidad y impugne la suya. Eso es lo que quiero. Y yo incluso ella me conversamos ahora en estos momentos y me dice que va a hacer todo bien. ¿Y que es para todo bien para mí? Que ella va a conversar con el papá, que va a decir y que se va a hacer cargo. Y esto Yo conversé con el papá ¿y qué dijo? de la niña, pero no me ha dado ninguna respuesta, pues, porque yo ni siquiera conversé con él, conversé con el papá incluso el abuelo de la niña. yo estoy en esta audiencia porque ella me dijo a mí que íbamos a resolver todos los problemas. Todos. Pero señor, Sí. eso es tan seguro como que yo le diga que mañana no va a llover. Quiero. Señor, Sí, pues, pero si yo le digo que ella No está tiene- reconociendo sí, que pero- es así, que es lo que le estoy diciendo yo. caballero, trate de concentrarse, de calmarse para que me ponga atención y entienda porque eso no va a pasar. No sirve de nada que ella le reconozca en este minuto, que así lo ha hecho, que efectivamente esa hija no es suya. No sirve de nada que ella le diga, no, si te juro que el papá de la niña biológico va a ir al tribunal y va a hacer esto, va a hacer esto otro. Porque es una tercera persona la que tiene que actuar, no es ella. Y ella no tiene cómo obligar a ese señor, a menos que ella demandara de reclamación de paternidad a este caballero. Ya, pues eso es lo que digo yo, pues ella es lo que tiene que hacer. Si pudiera hacerlo yo, lo haría, pero es ella la que tiene que... Ya, pero usted entiende que yo no puedo, o sea, ante la ley, firmar un divorcio donde estoy poniendo como requisito que otra persona haga otra cosa, divorcios condicionales, por decirlo de una manera, no existe, no se puede. O ustedes se divorcian o no se divorcian.
Y lo demás va a quedar entregado a la buena fe de la señora. Si ella quiere en el futuro demandar a este otro señor o si este señor quiere, en el fondo, asumir su paternidad. Sí, pues, no, sí lo entiendo perfectamente. Es que esa es la garantía mía, porque yo me puedo divorciar, pero ella va a quedar igual. ¿Cuál es el beneficio para mí? ¿Cuál es el beneficio para ¿Qué mí? edad tiene esta tercera hija? 5 años. ¿Y esta tercera hija a quién reconoce como papá? Álvaro. Álvaro. O sea, para ella don Álvaro es su padre. Es su padre. Y él, cuando viene, los pocos días que viene para acá, él le dice que es su papá. Él No, dice que... No les digo nada, no les digo nada. Pero igual abraza y igual le da cariño. Pero... Don Álvaro, igual don Álvaro, si ustedes no se hubieran separado, ¿usted seguiría siendo el padre de esta niña? Yo, si no me hubiera separado, no hubiera sabido que la niña se me deja a mí. Eso no es correcto. Le vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagreo que ingrese. Usted mismo me dijo que apenas supo que estaba embarazada, usted tuvo sospecha. Siempre tuvo sospecha. Y a pesar de esa sospecha, según su propia declaración, usted decidió reconocerla. Y me impacta a mí que no se tomen con la seriedad de vida ese acto. Lo hemos hablado muchas veces en el programa. Cuando uno se hace cargo de un niño, en calidad de, espéreme, en calidad de padre, ya sea porque reconoce un hijo no sabiendo, ya sea porque crea lazos con ese hijo, por adopción, por la razón que sea, esos lazos no son tan fáciles de destruir como cuando se acaba la relación de pareja o se acaba el amor de pareja. Debieran perdurar y debieran ser a pesar de ellos. Entonces, a mí me sigue impactando y sigo encontrando inaceptable que se termine el amor de pareja y quieren deshacer estas relaciones de padre e hijo que han fundado. A ambos son, creo que ninguno de los dos relatos son tan seguros o certeros, o de edad, como que ambos están tratando de ocultar algo. Y me da la impresión que lo que están tratando de ocultar es, por un lado, que yo creo que la señora, doña Carolina, siempre supo que no era hija de él. No es que ella se confundió ni tuvo dudas, creo que del minuto 1 supo que no era de él. Y por otro lado, creo que don Álvaro lo que oculta también es que siempre tuvo la sospecha y la clara evidencia de que no era hija de él. Yo creo que estás un poco en lo correcto, no tenemos cómo saber si es cierto o no, pero sí hay evidencia de que ellos funcionaron como una familia común y corriente, normal, en donde cada uno cumplía su rol de padre y madre con esta pequeñita, y cuando aparece esta separación, algo queda débil para ella. Y a mí eso es lo que más me complica, porque aquí casi eso no se ha tocado, ahora recién tú lo mencionaste, pero a mí me parece súper importante el decir que ella no es un objeto. Sí. Ella no es algo como una casa que se divide o no se divide. Para ella siempre Álvaro fue su papá. Es que esa es la sensación con la que uno queda. Como que, por eso que mi última pregunta fue, si ustedes no se hubieran separado, ¿él seguiría siendo el padre de esta niña? Como que había un pacto ahí. Exacto. Que ambas partes sabían que era el padre biológico. Y de hecho él era muy, muy cariñoso con ella cuando era muy pequeñita y había una vinculación súper fuerte. Y incluso me comentaban que hasta la última Navidad el papá llevó los regalos a la casa y no llevó para ella. Duro para una niña, o sea, porque ella no entiende además. Para la niña este caballero siempre fue su papá. Es hasta el día de hoy. Entonces es inentendible que después de un tiempo ese papá empiece a ser papá solo de dos y no de ella. Exactamente, y para ella debe ser incomprensible porque tampoco es que tenga otro papá. No es que haya aparecido otro papá de la nada, no existe otro papá. Para ella, él es su papá. Entonces, una cosa es separarse, otra cosa es ver el tema de la casa, los niños, pero ¿qué pasa con ella? Igualmente los otros niños en este minuto están sufriendo un duelo del papá porque al papá casi no lo ven. Sí es cierto, el papá cumple con las mensualidades que debe pagar, pero casi no lo ven. Entonces están sintiéndose un poco alejados de la imagen de un papá presente, quizás porque el papá está muy dolido. Entonces, si no sanan esa herida entre ambos, van a sufrir los hijos, no solo la pequeñita, los dos hijos que son biológicos también. Don Álvaro, ¿y si esto no tuviera repercusiones pecuniarias, de dinero? Si esta relación y este reconocimiento que usted hizo legal de esta niña no tuviera como consecuencia una pensión de alimentos
¿Usted estaría dispuesto a seguir manteniendo una relación con ella, a seguirla visitando, a hacerla partícipe de esta relación que usted tiene con sus otros 2 hijos? Mire, en primer lugar, yo quiero que la persona, el papá real, quiero que él se haga cargo de la niña. ¿Económicamente o emocionalmente, ambas cosas? Emocionalmente y económicamente. Porque no es justo que yo esté dando por ella viendo que tiene un papá. Le repito mi pregunta. Si esa relación con esta niña no involucrara el pago de una pensión de alimentos, ¿usted sí mantendría una relación con ella? No, porque le haría daño. ¿No cree que le hace más daño con lo que está haciendo ahora? Pero es que es lo justo. Primero tiene que haber pensado ella, la mamá tiene que haber pensado... No estoy hablando de la mamá, estoy hablando de la pequeña de 5 años. Sí, yo sé que la niña es una niña, pero hay que ser justo. Hay que ser justo. Lo justo eso primero tiene que... ¿Eso es lo primero. justo? ¿Eso es lo justo según usted? No, lo que le digo yo es que la mamá tiene que haber sido derecha en el primer principio. Señor, no estoy hablando de la mamá. Entonces, Creo que usted, todo esto. señor, eso es evidente, me parece obvio. No estoy exculpándola a ella en ningún caso, pero a mí me parece que lo que usted está haciendo no es sano. Está haciendo pagar las culpas de la madre a una niña de 5 años, con la que usted se vinculó de padre e hijo. Me cuesta creer que usted de la noche a la mañana se saque ese cariño que cultivó con esta niña y hoy día le sea indiferente lo que pase con ella. Lo justo es justo y se acabó. Me da lo mismo si me echa de menos, me da lo mismo. Es lo que sí está bien, Entonces, está bien le insisto con la pregunta. No ponga, señora, en un mismo saco a la madre, que tiene sus propias culpas y sus propias responsabilidades en esto, y indudable que si ella no hubiera actuado de esa forma, nada de esto existiría. Pero no tiene nada que ver con la niña, con la relación que usted creó con ella. Sí, no, sí está bien lo que me dice usted, pero ¿quién se pone en el lugar mío? ¿Quién se pone en el lugar mío? Cuando usted se La ponga mamá no se pone. Sí, uno le puede pedir a otro que se ponga en el lugar de uno cuando uno tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si usted no ha sido capaz durante todo este rato que estamos conversando de ponerse en el lugar de esta niña de 5 años, ¿cómo me pide que yo me ponga en el lugar suyo? ¿Con qué moral? Imagínese usted, tengo 2 personas al frente, una niña de 5 años y un seguidor adulto de 40 años. Obvio que ¿Por quién me preocupo? ¿Por quién me preocupo? Ya, entonces no me responda con eso, porque se preocupa por mí. Cuando usted se preocupe por la niña, nos preocupamos por usted. Sí. Insisto con la pregunta, ¿le da lo mismo lo que pasa con esta niña? No me da lo mismo. Y doña Carolina, uno podría entender perfectamente la rabia, la desilusión, las ganas de cortar todo que podría tener don Álvaro, porque evidentemente yo pienso que aquí esto, no sé si corresponde o no, pero a mí me parece que es bien obvio que aquí hubo una especie de transacción, de acuerdo. Yo reconozco a esta niña, que sé que no es mía, pero en pos de mantener nuestra relación o que tengamos una familia, una relación de pareja. Una vez que esta familia, esta relación de pareja se quiebra, no quiere mantener este caballero este trato, sin en ningún minuto de su discurso referirse a la niña, que fue lo que logramos ahora en estos últimos segundos. Pero uno podría llegar a comprender perfectamente lo que está sintiendo él. Ahora le pregunto a usted, tal como le pregunté a él, si estaría dispuesto a seguir manteniendo una relación si no hubiera dinero. ¿Usted estaría dispuesta, pensando en su hija y en el bienestar de su hija, en que don Álvaro mantuviera una relación con la niña y a lo mejor no exigirle el pago de la pensión de alimento en razón de cuál es la historia real? Sí, estaría de acuerdo que él la viera, sí, pero que no pagara pensión de alimenticio. Ya. Ahora quiero volver con nuestra psicóloga y quiero que los dos pongan atención. Quiero que tratemos 2 temas importantísimos, mi querida Marisol. Uno, lo que costó tanto que don Álvaro hiciera, no mezclar las cosas. Uno es la desilusión que uno puede sentir con quien fue tu pareja, con la madre de tus hijos o simplemente pareja. Y otra muy distinta es la relación que uno puede tener con los hijos de esa pareja, incluso que sean hijos en común. Ese es un gran tema.
Pero también hay otro tema que me interesa, y te lo voy a decir el tema que después no se me olvide, que es qué va a pasar con esta niña en el futuro, cuando se entere que efectivamente don Álvaro no es su padre y pregunte quién es su padre biológico. ¿Cómo debiera la madre manejar esa transición? Bueno, lo primero es que siempre le decimos a los papás cuando se separan, independientemente cuál sea la razón, el motivo, etcétera, que los niños son lo más importante, están en el centro, son lo primero y deben ser el eje de todo nuestro actuar. Sean o no sean nuestros hijos, porque Sí. pueden ser los hijos de tu pareja. Sí, exactamente. O sea, uno puede establecer lazos y vínculos paternales con hijos que no son sanguíneos. Eso también es posible y hay que ponerlos a ellos en el centro y eso es muy importante. El problema aquí es la rabia. Yo no sé si es solo rabia en relación a ese hecho o también sobre cómo se dio la ruptura matrimonial de Buen ambos. punto, que no lo hemos hablado. Claro, que también fue muy dolorosa y que hizo que se separaran incluso de ciudad. Entonces, yo creo que acá hay muchas cosas que se mezclan y aquí las víctimas son los niños, en mayor medida la pequeñita, por el hecho de no ser hija de ambos. Pero yo creo que aquí hay que ponerlos a ellos como lo más importante y hay que poner a ellos como centro para poder decir que ellos tienen derecho a tener un padre y una madre. Todos los niños, los 3 niños tienen derecho a tener un padre y una madre. Ahora, en relación a la segunda pregunta, tú dices, ¿qué va a pasar cuando ella se entere? Y yo hablé con la mamá y con el papá, con Carolina y con Álvaro, y ambos dicen que la niña ya lo sabe. Pero tiene 5 años, entonces la concepción de papá, de que es mi papá, no es mi papá, no debe estar muy clara, y menos aún si el papá de sus otros 2 hermanos, exactamente, no viene mucho. Y el otro está desaparecido. Exactamente. Entonces aquí lo importante es hablar con la verdad, pero entregar la información de acuerdo a la edad de la niña, ir aumentando la información de acuerdo a lo que es capaz de entender y a lo que pregunta, porque si no, vas a poder entregar demasiada información y la niña va a poder perderse, va a querer respuestas que no va a entender, etcétera. Entonces hay que entregarle la información con la verdad, pero de acuerdo a su edad mental. Y la recomendación también sería que buscara al papá, no al abuelo, al papá, y decirle todo. Decir que haga un ADN, porque la niña tiene derecho a saber quiénes son sus orígenes. Creo que todos aquí pensamos que terminar con el sobreendeudamiento es casi imposible, ¿o no? Pero cuidado, todavía no han ingresado a siyopude.tutambién.cl, donde hay miles de deudores que ya lo lograron y te pueden servir como ejemplo a ti para que decidas solucionar tus deudas y volver a empezar. Defensadeudores.cl, hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. Adrián y María tienen un pequeño kiosco como una extensión de su hogar y la pandemia les afectó, provocando una sensación de soledad y de abandono debido al deterioro de su hogar. Lo que ellas necesitaban era una terapia de hogar. Isi y sus colaboradores reconstruyeron el kiosco y mejoraron sus espacios, porque cuando un hogar se renueva, también se renuevan los que viven en él. Descubre más en www.isi.cl. Uno podría entender perfectamente la rabia, la desilusión, las ganas de cortar todo que podría tener don Álvaro, porque evidentemente yo pienso que aquí esto, no sé si corresponde o no, pero a mí me parece que es bien obvio que aquí hubo una especie de transacción, de acuerdo. Yo reconozco a esta niña que sé que no es mía, pero en pos de mantener nuestra relación o que tengamos una familia, una relación de pareja. Una vez que esta familia, esta relación de pareja se quiebra, no quiere mantener este caballero este trato, sin en ningún minuto de su discurso referirse a la niña, que fue lo que logramos ahora en estos últimos segundos. Pero uno podría llegar a comprender perfectamente lo que está sintiendo él. Ahora le pregunto a usted, tal como le pregunté a él si estaría dispuesto a seguir manteniendo una relación si no hubiera dinero. ¿Usted estaría dispuesta, pensando en su hija y en el bienestar de su hija, en que don Álvaro mantuviera una relación con la niña y a lo mejor no exigirle el pago de la pensión de alimento en razón de cuál es la historia real? Sí, estaría de acuerdo que él la viera, sí, pero que no pagara la pensión de alimenticio. Ya. Ahora quiero volver con nuestra psicóloga y quiero que los dos pongan atención. Quiero que tratemos 2 temas importantísimos, mi querida Marisol. Uno, lo que costó tanto que don Álvaro hiciera.
no mezclar las cosas. Uno es la desilusión que uno puede sentir con quien fue tu pareja, con la madre de tus hijos o simplemente pareja. Y otra muy distinta es la relación que uno puede tener con los hijos de esa pareja, incluso que sean hijos en común. Ese es un gran tema. Pero también hay otro tema que me interesa, y te lo voy a decir el tema que después no se me olvide, que es qué va a pasar con esta niña en el futuro, cuando se entere que efectivamente don Álvaro no es su padre y pregunte quién es su padre biológico. ¿Cómo debiera la madre manejar esa transición? Bueno, lo primero es que siempre le decimos a los papás cuando se separan, independientemente cuál sea la razón, el motivo, etcétera, que los niños son lo más importante, están en el centro, son lo primero y deben ser el eje de todo nuestro actuar. Sean o no sean nuestros hijos, porque Sí. pueden ser los hijos de tu pareja. Sí, exactamente. O sea, uno puede establecer lazos y vínculos paternales con hijos que no son sanguíneos. Eso también es posible y hay que ponerlos a ellos en el centro y eso es muy importante. El problema aquí es la rabia. Yo no sé si es solo rabia en relación a ese hecho o también sobre cómo se dio la ruptura matrimonial de Buen ambos. punto, que no lo hemos hablado. Claro, que también fue muy dolorosa y que hizo que se separaran incluso de ciudad. Entonces, yo creo que acá hay muchas cosas que se mezclan y aquí las víctimas son los niños, en mayor medida la pequeñita, por el hecho de no ser hija de ambos. Pero yo creo que aquí hay que ponerlos a ellos como lo más importante y hay que poner a ellos como centro para poder decir que ellos tienen derecho a tener un padre y una madre. Todos los niños, los 3 niños tienen derecho a tener un padre y una madre. Ahora, en relación a la segunda pregunta, tú dices, ¿qué va a pasar cuando ella se entere? Y yo hablé con la mamá y con el papá, con Carolina y con Álvaro, y ambos dicen que la niña ya lo sabe. Pero tiene 5 años, entonces la concepción de papá, de que es mi papá, no es mi papá, no debe estar muy clara, y menos aún si el papá de sus otros 2 hermanos, exactamente, no viene mucho. Y el otro está desaparecido. Exactamente. Entonces aquí lo importante es hablar con la verdad, pero entregar la información de acuerdo a la edad de la niña, ir aumentando la información de acuerdo a lo que es capaz de entender y a lo que pregunta, porque si no, vas a poder entregar demasiada información y la niña va a poder perderse, va a querer respuestas que no va a entender, etc. Entonces hay que entregarle la información con la verdad, pero de acuerdo a su edad mental. Y la recomendación también sería que buscara al papá, no al abuelo, al papá, y decirle todo. Decir que haga un ADN, porque la niña tiene derecho a saber quiénes son sus orígenes. Y lo último. Uno podría, en este caso, dar 3 definiciones de papá. Papá biológico, aquel que corresponde y comparte genéticamente la relación biológica, quien engendra a este hijo, que es el señor que está desaparecido. El papá legal, que es don Álvaro, quien va al registro civil y inscribe ese hijo legalmente como suyo. Pero te quiero preguntar a ti, ¿quién es el papá para el corazón, para la conciencia de un ser humano cualquiera? Es una muy buena pregunta. En psicología existen las teorías del apego. Quien establece un apego seguro es quien va a cumplir el rol de padre. En muchas ocasiones hemos tenido acá en el programa familias que hablan de que no, en realidad no es mi papá es esta persona que nunca fue el papá. Puede ser un tío, un abuelo, un padrastro, un da lo vecino mismo. incluso. Lo importante es establecer el rol de apego seguro, en el que la niña o el niño pueden recurrir a él o a ella, puede ser madre o padre, cuando se siente desvalido, cuando necesita un consejo, que siente que va a estar ahí cuando tiene problemas. Eso es lo más importante. Eso es lo que realmente vale la pena en relación a si se es padre o si se es madre. Porque eso es lo que va a marcar de por vida. Tú preguntaste, ¿qué va a pasar con esta pequeñita? El problema es que no podemos decir qué es lo que va a pasar porque tiene 5 años y todavía la mamá puede hacer cosas para que el papá biológico se acerque a ella. Pero también, Álvaro, puedes hacer muchas cosas para que ella sienta que el papá eres tú y que eres un buen papá. Más allá de los lazos sanguíneos que importan bien pocos cuando el cariño es más fuerte. Exacto. Muchísimas gracias, mi querida Marisol. Ya, llegamos a acuerdo en que doña Carolina dice que estaría de acuerdo, valga la redundancia, en que ética y moralmente no correspondería o no haría acciones para cobrar la pensión de alimentos por su tercera hija, dado que usted no es el padre biológico. Queda entregado a la conciencia de ambos las decisiones a futuro, ya que no pueden ser parte del divorcio ni pueden estar condicionando el divorcio de ninguna manera.
¿Y cuáles me refiero con las acciones a futuro? La madre, de buscar esclarecer la paternidad de esta niña, y don Álvaro, determinar si es más fuerte el amor y la historia que ha desarrollado en 5 años con esa niña o la obligación de pagar alimentos. En cualquiera de los casos, ustedes tienen 2 hijos más que si son parte del matrimonio, son menores de edad y para un acuerdo de divorcio es indispensable, según la ley, establecer una pensión de alimentos en favor de sus hijos. No sé si ya la tienen establecida a través de tribunales o no. Sí. Ya, Está establecido. ¿Está establecida? Sí, pero Sí. por los 3 niños. ¿Y ahí cuánto es? Son 269. 259.200. ¿Cuándo se casaron ustedes? Me dijeron en el 2015. El 8 de abril del 2015. ¿Hicieron cese de convivencia? Sí. ¿Cuándo lo hicieron? Yo lo hice el 14 de febrero del 2019. Ya. ¿Y cuánto es, don Álvaro, lo que quiere pagar por concepto de pensión de alimentos? 180 lucas. ¿Qué Los opina 2 niños. doña Carolina? Sí. Ya. Que pague lo justo por Don los niños Álvaro, nomás. don Álvaro, yo quiero dejarle en Digo. claro que no es que no va a pagar pensión de alimentos por su tercer hijo. Porque en ¿Cómo? estricto... Quiero dejarle en claro que no es que no vaya a pagar pensión de alimentos por su tercera hija, Ya. porque no se puede. Es inaceptable ante la ley. Usted reconoció 3 hijos y tiene obligación de alimentos con 3 hijos. Y los alimentos son un derecho irrenunciable según nuestra ley. Entonces, cualquier tribunal que donde nosotros presentáramos un escrito que dijera que doña Carolina renuncia al derecho a cobrar el alimento, eso sale rechazado y anulado por el tribunal porque no se puede renunciar a ese derecho. Entonces, lo que sí podemos hacer es rebajar la pensión de alimentos y en vez de que usted pague los 259, pague una suma menor a eso. Y que usted asuma que esa rebaja fue en consideración, en una consideración ética y moral, no legal, de que el tercer hijo no es biológicamente suyo. Doña Carolina, ¿acepta los 180 entonces? Sí. Ya. Relación directa y regular, ¿cómo lo han estado haciendo o cómo lo estaban haciendo? ¿Lo tienen regulado también en el tribunal? Sí, ¿De la visita? ¿Sí? sí. No. Porque él viene cuando él quiere ver a los niños nomás. ¿Pero en el tribunal se estableció una fecha determinada? No. No. Se decidió a cada 15 días. Ya, pues ahí está determinado, cada 15 días. Ah, sí. Ya, Sí. entonces fin de semana por medio. Vamos a hacer la típica, Sí. ¿ya? Ya. Sí. Ya. Listo, caballeros. Vamos a redactar entonces un acuerdo completo y suficiente de divorcio en que se pacta que se pagará una pensión de alimentos de 180.000 pesos. La relación directa y regular se mantendrá según lo establecido en el tribunal, fin de semana por medio, más las fechas habituales y tradicionales que se establecen, que llevan separados más de un año a la fecha, cuyo cese de convivencia consta con fecha 14 de febrero del 2019. Van a ser citados a firmar este acuerdo de divorcio para que el tribunal lo autorice y mande a inscribir el término de este matrimonio al registro civil. Y con esto cerramos la sesión. ¿Buscas una solución a tu problema? Quizás necesitas ayuda de manera urgente. Nosotros te podemos ayudar. Simplemente preséntanos tu caso llamando al 227077692 o escríbenos un correo electrónico a carmengloria@tvn.cl. Como siempre, usted sabe, estamos a su servicio. Muchas veces la sentencia de divorcio es lo necesario para cerrar un ciclo de dolor y curar los recuerdos del pasado. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Osman, doña María y don Camilo. Buenas tardes a los tres, bienvenidos. Caballero, ¿cuál es su caso? Bueno, señor Gloria, vengo acá a pedir el divorcio a la señora María. Estamos separados hace como 40 años más o menos. ¿Tanto tiempo? Sí, hace bastante. ¿Hijos hay? ¿Cómo? ¿Hubo hijos de este matrimonio? Han sido dos. ¿Y cuánto duraron casados? 15 años, 15, 16 años.
Bueno, y supongo que entonces los hijos son todos mayores de edad, que no hay pensión de alimentos, ni relación directa Sí, y regular. ¿Sí? No hay nada de eso. ¿O sí hay? No, pues, yo todos los meses pagaba. Cuando Sí, estaban- pero sus hijos hoy son mayores, me imagino, si son tiene mayores, 40 años sí. separados. Son mayores y mi hija falleció. Ah, ya. ¿Y su hijo es usted? No. ¿No? Yo soy hijo de su otra relación. Ah, ya, perdón. Ya. Señora, entonces, ¿están correctos los datos del caballero? Dice que duraron como 15 años, que llevan más o menos 40 años separados, que tuvieron 2 hijos, de los cuales hay uno solamente que sobrevive y que sería mayor de edad y por lo tanto no corresponde derecho de alimentos ni relación directa y regular. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí. pero no duramos 15 años. Cuando mi hijo estaba chico, nos separamos, duramos hartos años separados, así como se dice, tal como estamos ahora. Y después nos juntamos y después ya me volví a separar por violencia, porque desde que me casé él me empezó a pegar, empezó con una cachetada, después llegó al combo, después a las patadas y así sucesivamente, que fue cuando después me volví a juntar con él, que fue tremendo los 2-3 años que vivimos juntos. Y cuando los niños me vieron ya estaban más grandes, me vieron que caía al suelo aturdida y ahí ya los niños me dijeron que no fuéramos, que no querían vivir más ahí. Se metía a la pieza de mi hija, borracho, y cuando yo lo echaba él me pateaba, me pegaba y no lo puedes desmentir porque es la verdad. Yo aquí vengo con la verdad. Y yo no me podía separar de él por el hecho de que yo no tenía dónde vivir. Yo me fui primero a la casa de mis papás y después no me querían recibir. Y intervino... A pesar de uno saber esta historia, sus papás no la recibían. ¿Mm? ¿Y sus papás sabían esta historia, sus padres? Mi mamá me obligó a casarme porque me pilló pololeando con él. Yo tenía 17 años y mi mamá me vio que yo estaba pololeando con él y me obligó a casarme. Le dijo a mi papá que yo estaba embarazada, lo cual no era verdad y tú lo sabes que yo llegué virgen cuando te conocí, pero yo no supe que lo que era una relación de casado. Después yo me fui de la casa y él empezó a molestarme, no me dejaba trabajar, porque perdí varios trabajos, porque él iba al trabajo a molestarme, me esperaba en la calle, delante de mis compañeros me insultaba. Entonces, ¿Qué le hizo tomar la decisión de dejarlo? mis hijos me dijeron, porque yo no tenía dónde estar. Me decían que me fuera, que no ¿Y dónde fuéramos, se que no fueron el fuéramos. primer tiempo? ¿Cómo lo hicieron? Cuando están los ¿Cuándo niños se fueron chicos, con los niños? Sí. ¿A dónde mis papás? Ya, finalmente la aceptaron. Sí. Sí, porque ellos vieron todo como él me trataba después. Me imagino que el proceso de ahí hasta hoy ha sido súper difícil para dejar atrás esta historia. Muy tremendo, muy tremendo. Yo por eso quise que mi hijo estuviera a mi lado, porque él me amenazaba. Entonces, yo cuando tenía 6 meses de embarazo de mi hija, de mi primera hija, él me pegó, estuve grave en el hospital, casi pierdo a mi niña. Y así todo yo después, cuando él decía que estaban los niños más grandes, decía que iba a cambiar, nunca cambió. Nunca. Y creo que nunca va a cambiar. Y yo estoy muy contenta, de verdad, porque yo hice muchos intentos por separarme de él. Muchos. Y todos fracasaban. Y hasta último Fracasaban. momento. ¿Los intentos de divorcio hizo usted? Claro. ¿Y fracasaban por qué? Porque yo no tenía plata, me pedían muchos papeles y Yo me imagino que para usted es súper simbólico y importante tener esta resolución finalmente. sí, Este punto final a esta historia. sí, porque hace poco, antes del estallido ¿Qué social, me quiere decir? No sé de qué. La verdad es que está hablando cosas que no son verdad. ¿Cómo cuáles? Que yo le pegaba, me maltrataba. ¿No es verdad? Por supuesto que no. ¿Nunca lo hizo? La trataba mal, sí. ¿Qué es La tratar mal? empujaba a veces.
Ya, la trataba mal, no la golpeaba, empujaba. ¿cómo está diciendo que la golpeaba? Que cuando estaba embarazada le iba pegada. ¿Dónde? Sí. ¿Cómo? Eso es súper ¿Cómo fácil le habían salido de... los hijos? Es súper fácil de revisar. Si la señora tiene un ingreso en un hospital público, por lesiones varias, contusiones, Por supuesto. en la fecha que ella dice, mientras no, estaba no. embarazada, es bien fácil de confirmar. Yo tengo muchas marcas en mi cuerpo, señorita. Yo no voy a hablar más de ella, porque buena madre. A lo mejor no tiene nada malo que decir de ella. Y como le digo, no voy a hablar más de ella. Pero ¿Con qué cara si vas a tanto era hablar? golpeada, ella iría al médico para que tuviera algo que comprobar. ¿Con qué vas a...? ¿Qué relación tiene con su hijo? ¿Cómo? ¿Qué relación tiene con su hijo? Tengo poca relación. No lo quieren ni ver. ¿Por qué cree usted que sus hijos no lo quieren ver, caballero? No tengo idea. ¿No le ha preguntado? No le pregunto. ¿No le interesa preguntarle? Claro, me gustaría. ¿No será porque sus hijos estuvieron presentes en todos estos actos aberrantes que usted cometió con la madre? No. Bueno, yo sí hice algo mal. Ahora aprovecho de pedirle disculpas. ¿Ah? Que ya no hay nada más vuelta que dar. Pero de que yo la golpeaba, no la golpeaba. ¿Por qué estáis mintiendo? Vive Dios que era verdad. Yo delante de Dios no voy a mentir. Eres un Realmente. cínico. Lo Me siento. hiciste sufrir, me arrastrabais del pelo. ¿Para qué mentir? Di la verdad. Si ya vamos a llegar a esto, a esta terminación, que te lo agradezco porque estaba desesperada por separarme de ti. Cuando me amenazabas por el teléfono, ¿por qué utilizaste a mi nieta para poder decir que íbamos a venir aquí? Oh, ¿qué Ni me siquiera tiene? eso, porque la utilizaste, le pediste ¿Qué mi número de tiene mi nieta? celular. ¿Que te dijo algo ahí? Ella me dijo que tú y mí íbamos a divorciarnos. Me quedé sorprendida cuando la señorita me llamó. ¿Está bien? Sí, porque con ella me ¿Por qué no comunico fuiste ya. más hombre y me llamaste tú? Así como me llamáis para ofenderme y Es que decirme antes hemos que... conversado, oye. Nada, se ha conversado. Pues. ¿Ves? Te dije yo que Sí, iba a hacer los trámites. ya, pero no me dijiste qué trámite. Caballero, si usted dijo hace un rato que sentía que si algo se había equivocado, se había hecho algo mal, le pedía disculpas a la señora. Por supuesto, Sí, le y pido eso disculpas. es súper bueno porque cuando uno va avanzando en la vida y va llegando al final de la vida, es importante, yo creo, para partir tranquilo, partir con las cosas ordenadas. Pedir perdón a quien corresponda, redimir los actos que uno considere que corresponda, ordenarse un poquito, dentro de lo posible. Pero eso implica también ser sincero. En estos relatos, y voy a llamar mientras conversamos de esto, a Marisol Sagredo, nuestra psicóloga, para que nos dé más indicios. Yo detecto varios factores que dan credibilidad, que son coherentes. Entonces, me es lícito inducir que lo más probable es que el relato de la señora esté muy cercano a la realidad. Cuando uno realmente se arrepiente de algo, cuando uno realmente quiere pedir disculpas o redimir la conducta equivocada, uno tiene que ser sincero y reconocer los hechos. No sirve de nada decir, no, si no me acuerdo, eso no pasó, pero discúlpame si es que pasó. No vale. La contraparte no percibe esa disculpa como real. Y a uno tampoco le produce ningún efecto dentro de su propia psique, dentro de su propia vida, que le otorgue una tranquilidad real en la última etapa de la vida. Porque usted mismo se está dando cuenta que está mintiéndose a usted. Piensa. Marisol, tú conociste a esta pareja, pudiste hablar con ellos en privado. La historia que nos cuenta María es desgarradora, es tremenda. No, como siempre decimos, nunca tenemos certeza de qué tan real o qué tan ficción puede haber. No tengo por qué creer a ciegas en el relato de nadie, pero tampoco dudar de todo. Y a mí me parece que es bastante real lo que ella nos relata. Sí, en psicología utilizamos, no pude hacer una evaluación de análisis de credibilidad del relato, pero sí algunos procedimientos. Y la verdad es que no tendría por qué yo decir que lo que dice María no es real.
la emoción que lleva ligada a cada uno de los hechos que cuenta, las marcas en el cuerpo que muestra y que puede explicar con lujo de detalle cómo las adquirió, hacen que uno diga que realmente lo que ella está contando es real. Y más aún, es aún más real cuando uno ve, cuando uno conversa con ella y se da cuenta que es una etapa que no ha superado. Porque realmente esta etapa han pasado 40 años y ella todavía no ha podido cerrar el ciclo. Y es súper importante hablar de eso, porque la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, sigue teniendo cifras importantes en nuestro país. Siguen habiendo algunos que cada vez que alzamos la voz para decir que ya no más violencia, nos llaman exageradas, ridículas, y salen con la típica frase, ¿y los hombres que son violentados? Sí, los hay. Sin embargo, por estadísticas, las mujeres son infinitamente más que los hombres violentados. Y cuando es masivamente más, se transforma en un problema social importante. Y por eso son estas campañas y por eso hablamos del tema. Entonces me parece que corresponde también explicar eso. Cuando una mujer sale del círculo de la violencia, como en este caso, que ella logra encontrar un motivo y una razón para arrancar de la casa con sus hijos, no basta con eso para curarse. No, para nada. O sea, es el primer paso. Y a veces es el primer paso al que uno se devuelve. Tú ya te habías escapado una vez de tu realidad con tu hijo, porque todavía no tenías a tu hija. Entonces, no es el primer paso para curarse ni siquiera, es el primer empujón para empezar un camino de sanación. Y en muchos casos se necesita terapia asociada. Nosotros lo conversamos, María no ha vivido nunca un proceso de terapia, entonces todas las emociones que se relacionan con el maltrato las tiene muy a flor de piel. Y es el hecho, el rito del divorcio, porque no hay propiedades acá por las que estén peleando, no, solamente es un papel que dice que no tienen nada que ver. Ese rito a ella le causa un efecto de curación gigantesco y ese rito es el que para ella va a ser el primer paso para la sanación. Yo creo que para muchos el divorcio es un sí, no sé si es un rito, pero es una gestión judicial que está complementada con una serie de emociones y que conlleva una serie de emociones sumamente importantes en la vida de las personas. Y en esto, yo como abogada, pero también como separada o divorciada, es increíble cómo el día de la audiencia a uno se le pasa todos los años que vivió por la pareja por la cabeza, a uno le baja una angustia y una pena tremenda a pesar de que no esté enamorada, porque hace como el duelo, es realmente como un funeral de una historia de amor que no fue. Es como eso, ¿no? Sí. Exactamente, y además ahora que tiene a un hijo de otra pareja con otra relación que fue sana y que está siendo muy sana, igualmente eso no dice que ella lo haya superado. Entonces, el día de hoy ella va a utilizar todos sus conocimientos, sus recuerdos, sus emociones, las va a aplicar a la vida real y va a poder decir, sí, yo superé una etapa y yo salí adelante y me desarrollé, porque eso también es importante, que se valore el camino avanzado por sí sola. Sí. O sea, hoy ponemos punto y final. Muchas gracias, mi querida Sol. De nada. Ya, don Osman, usted solicita el divorcio, no hay hijos, les corresponde a pensión de alimentos en la relación directa y regular y según lo que dijeron hace un rato, no hay bienes en común. ¿Es así? Sí. Ya. Y doña María, ¿usted acepta el divorcio del que se solicita el caballero? Sí, yo la acepto porque no, lo que más anhelo, como decía la señorita psicóloga, pero él me tiene que dar una compensación económica. ¿De cuánto? Yo anteriormente de esto yo no quería pedirle nada, porque no quiero nada de él. Pero ahora sí yo le voy a pedir 3 millones. ¿Y tendrá el caballero para pagar 3 millones de pesos como compensación económica, señor? Yo le voy a pedir esa plata por los maltratos que pasé, porque cuando me pegaba no podía ni levantarme, por lo psicológicamente que estoy mal, que si Dios quiere esto va a quedar ahora terminado. Y estoy muy nerviosa. ¿Caballero está dispuesto a pagar una compensación económica? Ya. Y ahora estoy haciendo una terapia yo. Señor, ¿está dispuesto a pagar una compensación económica? Yo soy un obrero avícola y gano solamente el mínimo.
Aunque soy jubilado. ¿Ustedes se casaron con sociedad conyugal No. o separación de bienes? Ah, sí, sí. ¿Sociedad conyugal? Sí. Según los registros que revisó nuestra asistente social Carolina Faunde, don Osman se habría adjudicado por subsidio una vivienda en la comuna de Maipú. ¿Es así? Yo me inscribí para el subsidio. Se le habría adjudicado. No tenía idea. ¿No vive en una vivienda en la comuna de Maipú? Sí, ahí vivo yo. ¿Es la casa donde vive entonces, pues, caballero? ¿Cómo? Pero yo vivo en una casa que me da el empleador. ¿Ah? En una casa que me da el empleador donde vivo yo. Ya. Pero el subsidio ahora ¿Y a qué subsidio postula usted? ¿No será un subsidio de otro tipo? ¿Será un subsidio a lo mejor en dinero? Porque acá dice casa. Sí, para la vivienda era. Tiene que resolver ese tema, porque si usted postula a un subsidio para la vivienda, si a usted se le adjudica una vivienda, si a usted se le otorga una vivienda o un beneficio para comprar la vivienda, esa vivienda, estando en sociedad conyugal, es de ambos. Sí, por supuesto. Pero ella me pidió la libreta donde estaba el dinero. Que ella iba a seguir con los trámites. ¿Qué libreta? ¿De dónde? ¿Y qué trámites? Si yo cuántos años que no te veía a ti. Pero Lo vine a ver, acuérdate- señorita Carmen Gloria, Acuérdate, tú me pediste cuando falleció mi hija. Y después... oh, No se me preocupe. embarré. No se preocupe. Y lo otro, que lo he visto muy pocas veces cuando hemos llevado a mi nieta que lo quiere ver. ¿Y quién la llama? Y la llama curado. Y no puedes mentir. A ver, caballeros. Según los registros que revisó nuestra asistente social, usted figura con una casa propia adjudicada por subsidio. Eso va a tener que verificarlo, revisarlo, es lo que aparece en el sistema. No tenemos acá a Carolina Fagundes a preguntarle más detalles y como usted tampoco los quiere entregar o tampoco tiene claridad de ello, averígualo. Porque hay una casa que aparece en el Sí, sistema sí, que fue sí. adjudicada a nombre suyo. No sería entonces una casa del empleador, ni prestada, ni de un amigo, ni nada. Sería una casa que es de propiedad de usted y que fue adjudicada por subsidio habitacional. Y esa casa, habiendo sido adjudicada durante la vigencia de la sociedad conyugal, es de usted y de la señora. Sí, Mitad sí, y mitad. sí, entiendo. Entonces, tenemos dos cosas. Por un lado está la disolución de la sociedad conyugal, que significaría la venta de esta propiedad y mitad, o que usted le compre a ella la mitad de la casa, que le corresponde a ella por derecho. Y el otro tema es que la señora está pidiendo la, compensación, el derecho a compensación económica, que ella lo evalúa en 3 millones de pesos. Les explico. Para decretar un ¿Cómo? divorcio, para acordar un divorcio, las partes deben llegar, aunque parezca una obviedad, Pero ¿cómo voy a pagar, deben señora? llegar a acuerdo en cada uno de los puntos que establece la ley como esenciales para firmar un acuerdo de divorcio. Y entre esos está el caso que hubiera hijos, pensión de alimentos, relación directa y regular, que no es el caso, acá no hay, y la compensación económica. Tienen que llegar a acuerdo los dos en el monto, la forma de pago, o ambos pueden renunciar al derecho a compensación económica en cualquiera de las dos instancias. Si hay un acuerdo, podemos firmar un acuerdo de divorcio y tramitarlo en el tribunal. Si no hay acuerdo, lo que tienen que iniciar es un juicio de divorcio unilateral, donde van a tener que, en ese juicio, solicitar compensación económica y el tribunal revisará la pertinencia o no de la solicitud y fijará también el monto que corresponda por dicho derecho. ¿Alguna posibilidad de pagar, don Pero, oiga, Osman? ¿cómo voy a pagar 3 millones? Le pregunto, si yo supiera, no le preguntaría. Si le estoy preguntando a usted para que usted me responda. No puedo pagar tanto. ¿Cuánto puede pagar alguna oferta? No sé, 1 millón más no puedo pagar. Pues, ¿1 millón pagadero de qué forma? oiga, por ¿1 favor, millón ella pagadero no, de qué forma? no se acuerda que estoy ayudando a mi nieta con los ¿1 millón estudios. que pagaría de qué forma? No sé, de dos pagos, yo digo. 2 pagos de 500.000. Sí. Señora, ¿qué opina? No lo va a hacer, porque se queda con los bonos que me da el gobierno, se quedó siempre con el familiar que me daban en el trabajo de él. Menos me va a pagar eso.
Y es poco lo que le pido para todo lo que yo he sufrido. No está el caballero de acuerdo en pagar los 3 millones y si no se produce el acuerdo no podemos firmar un acuerdo de divorcio. ¿Qué hago? ¿Cómo? Pero que salga de ti, pues no de tu hijo. Él te está dando las instrucciones. Ella puede recibir consejos del Mira, hijo que se le por favor, antoje. no Y te hay, vayas, hay por alguien que no puede recibir consejos de usted. Hay alguien que debiera mantener la boquita cerrada, es usted. Muchas gracias. Tú eres un sinvergüenza. Hasta hace pocos meses llamabas a la casa de mi mamá amenazándola, que ya sabía dónde vivía. ¿No decías eso? Ya sé dónde vives, ahora tenés que tenerme miedo. Y te paras aquí como una víctima. Amenazada. Debería darte vergüenza. A tu edad debería darte vergüenza. Lo que no hiciste con tu hija, lo que no hiciste con tu hijo, te voy a mandar, debería darte el vergüenza. lunes te voy a mandar. Cállate, Ricky. Ahora sí. ¿Qué dijo? Me Dilo. está amenazando, man. Dilo. Yo nunca la he ¿De quién lo llamado, amenaza? siempre llamo a mi No, nieta. a ver, venga para acá, caballero. Venga para acá. A ver, venga para acá, caballero. Venga para acá. Le pregunté qué es ahí. Le pregunté qué dijo, no por lo que no haya, porque yo no haya escuchado. Le pregunté qué dijo, porque me parece insólito que después de la larga conversación que hemos tenido, después de los años que han pasado, y cómo la vida le está haciendo pagar cada uno de sus actos irreprochables, absolutamente detestables, que tuvo con una mujer que es la madre de sus hijos, usted siga con esta conducta. Lo que usted acaba de hacer con este señor, al decirle el lunes te voy a ir a ver, el lunes te voy a acordar, es una amenaza. Eso sí es una amenaza. Lo que él le estaba diciendo, narrando los hechos suyos, no era ninguna amenaza. La vida cambió, caballero. Hoy día no está el mal fuerte. Aquí no gana al que se le tiene más miedo. Y a mí me podrá costar la vida, pero jamás le voy a tener miedo a un hombre agresor que golpea a una mujer. Porque esos son la especie más cobarde que existe. Vuelva a su lugar. Señora, si yo fuera su abogada, usted tiene pocas esperanzas que el caballero le pague los 500.000 pesos. Sí. Pero va a tener un documento que equivale a tener un cheque o un pagaré, que es un acuerdo de divorcio autorizado frente a un tribunal. Entonces, con eso, usted puede iniciar un juicio ejecutivo y embargarle los bienes de la casa, por ejemplo, por esa deuda de cobranza. Versus hoy día, que no tiene nada. Su tercera opción sería ir a un juicio unilateral y demandarlo. Va a tener que usted tener un abogado, Sí. va a tener que el caballero ir, que lo encuentren, que vaya, seguramente no va a querer ir, con lo chorito que es y todo lo demás. Yo le recomiendo que firme el acuerdo con este pago de 1 millón y esto termina el divorcio, perdón, el matrimonio, con la sentencia de divorcio, se termina el matrimonio. Vaya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, averigüe, en forma paralela, no tiene nada que ver con el divorcio, averigüe si efectivamente hay una vivienda a nombre de este señor y sobre esa vivienda usted puede iniciar posteriormente un juicio de partición. ¿Qué quiere decir? Que un tribunal de la República, en materia civil, va a obligar al caballero a 2 cosas, o a vender la casa y darle a la mitad a usted, o a pagarle a usted el valor de la mitad de la casa. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Van a ser citados a notaría entonces para firmar un acuerdo completo y suficiente de divorcio donde se pagará derecho de compensación económica que asciende a 1 millón de pesos que las partes han evaluado convencionalmente y que se pagará en 2 cuotas. La primera 30 días, la segunda 60. Y con esto cerramos la sesión. Me voy contenta. Nerviosa, pero tranquila. ¿Qué crees? Nunca le he pegado, nunca le he tocado un perro, mujer. Sí. Quedó en evidencia todo lo que él en el fondo negaba, con su actitud amenazante, apuntando. El hijo la estaba asesorando y le estaba sacando plata y yo, ¿dónde tengo plata? Ahora da cuenta solamente de la historia de vida de él. No hay más que hacer. Se me trató sin vergüenza y por eso me dio rabia. ¿Usted vio cómo lo agredió a mi hijo? Lo amenazó. Nosotros vamos a poner una constancia en Carabineros de esto. No va a ser hombre me cae mal que lo conocí. Sí, generalmente le cae mal a la gente. Porque es prepotente. Ahora, la historia acá no es mía. Finalmente quedó en evidencia la relación que tenía él, la relación violenta.
exagerada. A ella nunca le faltaba, siempre le pagaba. No, es exagerada porque él tiene plata. Se compró una casa escondido. ¿Cómo no va a tener? Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos trabajando, estamos preparando la 4ª temporada. En marzo, atento que vienen casos nuevos, secciones nuevas, muchas sorpresas para seguir a su servicio. ¡Chao!